Efectivamente, Rogelio Cruz, uno de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Don Rogelio Cruz, para los que no somos abogados, en una palabra, ¿cuál es la situación, cuál es el estatus de Ricardo Martinelli ante las autoridades o administradores de justicia panameños? La Corte Suprema ha admitido el inicio de una investigación en la cual se le menciona a él sin haber cumplido con requisitos de procedibilidad que haría, en otras palabras, constituir una causal de nulidad de lo actuado. Ya mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia se ha definido esta situación y por eso insistimos en decir en que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pero él tiene categoría de ¿qué? De indagado, de investigado, de reo, rebelde, ¿cuál es su categoría ahora mismo? ¿Tiene algún...? En el sistema penal acusatorio no hay indagatoria, no hay indagado. La situación de él es la misma que usted y la mía. Eso quería saber. Estamos en la misma situación. O sea, es un ciudadano que no tiene ninguna situación particular más allá que el anuncio de inicio de una investigación. Así es. En este expediente concreto se han mencionado varios nombres. Por ejemplo. De algunos empresarios que ni siquiera han acudido a la fiscalía. La situación, pues, del señor Martinelli no es distinta que la suya o la mía. Si eso es así, es lo que yo me temía, de la pregunta me temía esa respuesta. ¿A qué se debe que hay ese ambiente en el país de que el señor Martinelli anda huyendo? Por eso nosotros ponemos allí, ¿cómo es? Gira o fuga, porque si es un ciudadano que no tiene ningún problema ante la autoridad de justicia. Bueno, es que cuando se sataniza a una persona, pues cualquier acto de esa persona, que para otra es común y corriente y sin ninguna consecuencia, para esa persona obviamente causa todas las alarmas. Pero, don Rogelio, satanizar a una persona, en esta misma silla yo estuve, antes de que él tuviera su situación legal, a Gustavo Pérez, y cuando le hice la pregunta, ¿quién era su jefe cuando usted estaba en el Consejo de Seguridad? Ricardo Martinelli. Cuando se le pregunta a Garús, yo no lo he entrevistado, pero es lo que he leído, el jefe del Consejo de Seguridad es el presidente. En este caso, de los pinchazos, o sea, todo apunta al presidente Martinelli porque era el jefe del Consejo de Seguridad. En el caso del PAN, tanto Tamburelli como Guardia Jaén, ¿quién era su jefe? ¿Quién le daba las instrucciones? El presidente Martinelli fue el que me dijo, contrata a esa empresa para las comidas deshidratadas. El presidente Martinelli fue el que me dijo, contrata a estas empresas para el arroz y las menestras. Y Martinelli y su secretario, el señor de Barrio. En el caso de los pinchazos, es cierto lo que usted dice, pero nadie puede haber aportado un elemento de juicio en cuanto a Garús y en cuanto a Pérez, y mucho menos en cuanto a Martinelli. ¿Cómo así? No hay ningún elemento de juicio en el expediente que demuestre que Garús o Pérez tenían alguna relación con los pinchazos. Pero ¿y si no hay nada en el expediente, por qué están en la joya? Precisamente porque no se está cumpliendo el debido proceso, porque no se están respetando las garantías procesales, porque se está actuando en base a lo que quiere cierto sector de la población, sí, y no en base a lo que debe ser y lo que dice la ley. Está claro que eso a mí me preocupa, por lo menos. Yo también. Que usted, un abogado reconocido en este país, que además fue procurador, nos diga, no se están cumpliendo con los procesos, a mí me preocupa porque uno aspira a vivir en un Estado no solamente democrático, sino donde las leyes sean las que imperan. Pero entonces, si es así, porque el presidente Martinelli hay la percepción de que está huyéndole a la justicia. Bueno, pero es que cuando usted ve la situación de Garús o de Pérez, que no tienen por qué estar presos, porque aunque estuviesen confesos de los delitos, no había detención preventiva por esos delitos. Cuando usted ve la situación de ellos, ¿qué pueden pensar otros? Lo peor. Si se estuviese actuando conforme al derecho, pues no habría nada que temer,
Por eso yo he insistido en que es tan falsa esa afirmación de que el que no la debe no la teme. Eso es bueno en un Estado de Derecho, pero no vivimos en un Estado de Derecho. Y por tanto, aunque usted no la deba, la tiene que temer. ¿Cómo explica usted que hay gente confesa que está en la calle y hay gente contra la cual no hay elementos de juicio y está en presas? En esta situación. Pero, don Rogelio, han habido personas, algunos hasta conocidos, que han ido a la fiscalía a ver los WhatsApp o los correos o las conversaciones que le interceptaron y dijeron, sí, esa es mía. Sí, aquí estuvo el diputado Varela y dijo, sí, hasta mi hijo, una conversación con su mamá de un tema de la universidad. O sea, no hay nada más grave que la violación a la intimidad de un ciudadano. Usted sabe que una de esas personas es Gustavo Pérez. ¿Una de esas personas es? Es Gustavo Pérez. Que estaba pinchada. pinchada. Una de esas personas pinchadas es Gustavo Pérez. Es una víctima, como muchos otros. Pero ¿y entonces? Y entonces, ¿quién era el jefe del Consejo de Seguridad? bueno, eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público, pero que hasta este momento no ha podido demostrar quién era la persona o las personas que interferían en teléfono. Uh-huh. Pero, caramba, es un tema, y bueno, usted fue procurador y usted lo sabe, o sea, interceptarle, violarle la intimidad a un ciudadano es algo grave, gravísimo. Bueno, socialmente es grave. Pero legalmente penalmente también, no. la Constitución lo Penalmente prohíbe. no. Sí, pero penalmente no. Mira, en Panamá, hurtarse una vaca es más grave penalmente que interceptar un teléfono. Entonces la ley anda como al revés. Definitivamente. Matar a una persona en estado de embriaguez conduciendo un automóvil tiene una pena mínima, 2 años. 2 años. Hurtarse una vaca es más grave penalmente que matar a una persona en estado de embriaguez. Don Rogelio, déjame hablarle de no la inmunidad, porque no existe inmunidad, la especie de blindaje que pudo haber tenido el presidente Martinelli al ser por derecho propio miembro del Parlacén. ¿Qué hubo de eso? Hay un comunicado que tenemos del Parlacén, del Parlamento Centroamericano, que es la certificación del fuero, lleva la firma del secretario de la Junta Directiva. Martinelli se va a agarrar de este blindaje, aunque pareciera que no hay tal blindaje. Mire, si yo estuviera en la situación de cualquier persona investigada dentro de esta situación que vivimos, yo me trataría de agarrar de cualquier blindaje, sea blindaje o no sea blindaje. Porque en un estado donde no se respetan las garantías procesales, pues hay que tratar de salvaguardar la integridad, la libertad, que son los bienes más preciados después de la vida. Lo que sí ocurrió, don Rogelio, es que alguien pinchó. De hecho, la máquina se compró y ahora la máquina no aparece. Y lo que se sabe es quién la compró. Todo el mundo sabe quién la compró, pero esa persona no aparece. Esa persona está protegida por la ley. Espérese. El Estado panameño compró la máquina. No, el Estado no. Un funcionario del Estado panameño la compró. A través del PAN. A través del PAN. Y si se dice hasta un sobreprecio, ¿quién es el funcionario? El ministro Papadimitrios. ¿Él la compró? Él la compró. O sea que él también tendría que rendir cuentas de esto. Hombre, ¿y por qué no ha rendido cuentas? Eso es un Estado de Derecho. ¿Cómo sabe Rogelio Cruz que fue el ministro Papadimitrios que lo compró? Mire, ¿cómo lo sé yo? No, ¿cómo lo sabe todo el mundo? El Consejo de Seguridad lo sabe perfectamente. El presidente Varela lo sabe perfectamente. El presidente Varela era vicepresidente cuando esa máquina se compró. Todos ellos saben. O sea, quién lo compró, cuánto costó, quién lo recibió, todo eso se sabe. Sí, don Rogelio, pero estamos claros en que no puede ser que ahora nadie es responsable de los pinchazos. No, lo que no puede ser es que se quiera hacer como responsables a los que no son responsables y que los que verdaderamente son responsables no respondan. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Alguien tendrá que dar la cara, o algunos. Lo cierto es, don Rogelio, fíjese que ahí tenemos la bitácora
de vuelo del avión del expresidente Martinelli, que se dice que terminó en Bolonia, Italia. Ahí está, ahí tenemos la gráfica de la bitácora, llegó a Irlanda, de Irlanda a Italia, en Bolonia. Cuando uno ve esta ruta de vuelo, o sea, estaba en Guatemala hizo una escala en Miami, de Miami otra ciudad, luego Gander en Canadá, luego Shannon en Irlanda y ahora Bolonia, Italia. Este recorrido, ¿cómo lo podemos interpretar? Porque hasta ahora el presidente Martínez no ha hecho una sola denuncia en ninguno de estos lugares. O está preparando la denuncia o está huyendo. Bueno, yo le voy a decir que yo siento que hay gente muy entretenida viendo el recorrido de ese avión. Yo no perdería el tiempo viendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué no perdería el tiempo viendo eso? Porque ¿qué importancia tiene el vuelo de un avión? Claro, nuevamente. Y por eso le pregunto, porque yo me ha dado hasta dolor de cabeza lo que nos ha dicho, por lo menos lo que yo he escuchado, que no haya, con un abogado nos diga que no hay un Estado de Derecho que esté funcionando, etcétera. ¿Por qué el seguimiento del avión? Yo en principio reaccioné así y digo, ¿por qué tenemos que seguir el avión? Si lo que nos interesa saber es dónde está Martinelli. ¿Y por qué nos interesa saber dónde está Martinelli? Una colega suya decía ayer, es que a lo mejor está buscando un país donde no le puedan extraditar. Pero usted nos dice que él está en condiciones como cualquiera de nosotros que no tiene problema ante la justicia. Y yo me hago siempre la pregunta, don Rogelio, ¿por qué si Ricardo Martinelli hace 5 años le puso la cara al pueblo, le pidió el voto y el pueblo se lo dio con un 62% de aceptación, por qué ahora con esa misma cara no se la pone a la justicia y la enfrenta? Porque es falso eso de que el que no la debe no la teme, Edwin. ¿Por qué? Porque aquí hay alguien que las está pagando sin deberlas y hay otros que no las están pagando y las deben todas. Esa es la única razón. Claro, pero no sé si me capta mi actitud o mi intención, don Rogelio. Es que Martinelli era el presidente de la República. Sí. Si había un círculo cero no lo había, esos son accesorios. Pero es que el país le dio el reconocimiento y le transfirió la autoridad a Martinelli. Y de pronto nos estamos enterando que pinchaban teléfonos, que hay sobrecostos, que compraban, que millonarios, que... Y él nos dijo, entran limpios y salen millonarios. Entonces, claro que tienen que ir todos estos demás, los demás también a ponerle la cara a la justicia, pero yo creo que el país, el mismo país que le dio el voto a él, el mismo país ahora que le reclama, oye, sal y explica a la justicia qué pasó. Yo creo que él tendrá su oportunidad, llegará su momento. Sí. Creo que él debe estar esperando ese momento. Ahora, fíjese que quisiera escuchar su opinión. Parece que al presidente Martinelli se le pueden unir casos, no aquí en Panamá, sino todo lo que está ocurriendo en Panamá, y hay que recordar que hay unos juicios pendientes en Italia, donde hasta ahora, salvo que usted me corrija, no hay nadie de Panamá investigado, pero sí suena a Panamá por todos lados. Fíjese lo que nos acaba de llegar y que reprodujeron los amigos del diario La Prensa, creo en su página de internet, ahí la tenemos, unos documentos en donde se explica el Martinelli, vacaciones de lujo, unos $30,000 diarios costaron las vacaciones de Ricardo Martinelli, Chichidio Barrio, Federico Suárez, Gaby Betech y Ricardo Francolini en el año 2011. Y entonces comienza toda una explicación de investigaciones que tienen jueces y fiscales allá en Italia. Nuevamente, ¿cómo explicarle esto al país? ¿Por qué en lugar de estar siguiendo esta ruta de vuelo, como usted bien dice, la bitácora, por qué si está en condiciones normales, como usted nos dice, no le pone la cara a la justicia? No, la situación de él es igual que la suya y la mía, a eso me refería, pero él no está en condiciones normales por la situación que vive el país en este momento. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no está en condiciones normales? Porque no vivimos en un Estado de Derecho. Acaba de iniciar la gestión una procuradora nueva, pero los fiscales fundamentalmente son los mismos. Sí, pero la actitud es muy distinta. Mire, para referirme solamente a los fiscales, algunos medios tenían las declaraciones de ciertos testigos o de ciertos sindicados, no todos los medios. Esas declaraciones ni siquiera sus abogados defensores tenían acceso a ellas. Eso en cuanto a los fiscales. Vayámonos a la Corte. En la Corte hay un proyecto de fallo que se divulga en algunos medios. Cuando resulta que ese proyecto favorece a 2 personas que están presas, viene una crítica
dura hacia la Corte. Luego viene un proyecto de fallo que también lo reciben algunos medios. Como ese proyecto es desfavorable a Martinelli, entonces es aplaudido el proyecto. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que no se están haciendo las cosas respetando la presunción de inocencia, el debido proceso. Le voy a poner otro ejemplo. Mire, en el caso de Obarrio, a escasas horas de vencer el término para la conclusión del sumario, el agente de instrucción ordena la indagatoria y ordena su detención. ¿Esto qué significa? Que esa persona no tuvo derecho a defensa durante todos los meses del sumario. Ahí hay una violación al derecho a la defensa. Entonces, ¿esto qué significa? Yo tengo mucho aprecio por la señora procuradora, y lo he dicho públicamente, yo la nombré hace 25 años en el Ministerio Público. Me preocupa, me quedo ahora más preocupado. No, me quedo ahora más preocupado. Ojalá que esté preocupado todo el país, porque esto es motivo de preocupación no solo para los abogados, sino debe ser motivo de preocupación. Pero usted sabe cuál es la preocupación que yo tengo, Rogelio. A mí me preocupa que el tema de los pinchazos no pase nada, porque hay una violación de derechos humanos. Sí. A mí me preocupa que el tema de los sobrecostos no pase nada. Me preocupa que gente, como usted ha mencionado ya uno, que tenga que ponerle la cara a la justicia también, no se la ponga. Pero me da la impresión que por la explicación que nos está dando un abogado tan experimentado como usted, si los procesos no cumplen con las normas, todo esto va a quedar como si no pasó nada. Es que la única forma en que pase lo que debe pasar es si el Ministerio Público y los tribunales de justicia hacen lo que tienen que hacer, de acuerdo a la ley, no lo que están haciendo. Yo también quiero que pase lo que tiene que pasar, pero para que pase lo que tiene que pasar, el Ministerio Público y los tribunales tienen que hacer lo que dice la ley, no lo que están haciendo actualmente. Es muy distinto de lo que están haciendo actualmente. Y lo que más le está molestando a muchos miembros de esta sociedad panameña, y a lo mejor usted lo conoce tanto como yo, que al carterista, que al chiquillo que se metió a una tienda y se robó algo, a ese le caen encima, los meten preso, tienen que esperar no sé cuánto tiempo para que lo lleven a un juicio, pero en estos casos... Yo tengo varios ejemplos. Yo he mencionado un caso concreto de un joven de 18 años acusado injustamente de haberse robado $10 y que fue condenado a 10 años de prisión. No he podido conseguir fianza, no he podido conseguir medida cautelar, en fin, tiene ya 3 años de estar preso. Increíble. Don Rogelio Cruz, ¿cuáles son las condiciones que requeriría el expresidente Martinelli para regresar y pasar por la fiscalía? ¿Qué me quieren preguntar? Sí, las condiciones son las condiciones que establece la ley. La justicia tiene que ser escrupulosa, lo dice la ley. Los jueces, los magistrados, los fiscales tienen que actuar con escrupulosidad, es decir, con transparencia. Pero, y no lo están haciendo. ¿Qué es lo que haciendo? pasa? Que por 5 años de la gestión del presidente Martinelli hubo cosas que sobresalían. Por ejemplo, la cantidad de obras, bien, pero también hubo una actitud, y usted lo tiene que haber vivido como abogado, de que esa procuraduría y en ese órgano judicial no pasaba cosas, pasaban cuando él quería que pasaran. Tampoco hubo escrupulosidad. Entonces, es que siempre hemos insistido en que eso es lo que debe haber. Estamos insistiendo todavía en que eso es lo que debe haber. Ojalá que algún día podamos contar con una justicia escrupulosa. Entonces, si no hay escrupulosidad en el Ministerio Público, el presidente Martínez no va a venir. No lo sé. Esa es una decisión que él tendrá que tomar en el momento en que deba tomar esa decisión. ¿Hará uso de su pasaporte italiano? No lo sé. Sinceramente, Edwin, no te podría responder esa pregunta. Originalmente algunos decían que había ido a Irlanda porque Irlanda no tiene tratado de extradición con Panamá. No, yo creo que esos son argumentos de personas que desconocen la realidad jurídica. Y otros dicen que de Italia podría irse para alguno de estos países de Europa del Este, tal vez. Es lo mismo que usted y yo podríamos hacer ahora mismo, irnos a cualquier lugar que querramos
y que podamos. No están las condiciones para que el Ministerio Público panameño emita esa famosa orden, ¿cómo es? Alerta roja a la Interpol. Recordemos que el expresidente Martinelli no es investigado por el Ministerio Público, sino por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y la Corte no podría emitir o solicitar esto? De acuerdo con la ley, en el momento en que ella lo estime conveniente o necesario, tendrá que hacerlo. Si fuera el caso. Si fuera el caso. Porque él se puede negar, se puede resistir. Podría ser, podría no ser. Esa es una decisión de él. Bueno. Me quedo de una sola pieza y preocupado, porque yo no soy abogado, pero sí soy un ciudadano de este país, que me interesa que no solamente la democracia funcione bien, sino que el Estado, el imperio de las leyes funcione bien. Y me preocupa que, si fuera el caso, como explica el abogado Rogelio Cruz, que no se están respetando los derechos y no se está cumpliendo el debido proceso, entonces la preocupación es que estos casos se caigan. Y si se caen, no habrá responsable de nada. Pues. Nadie pinchó, nadie robó, nadie torció la ley, nadie aquí. Congolandia, el país donde no pasa nada. Sí. Ese riesgo existe. Ese riesgo existe si los administradores de justicia no hacen las cosas conforme a la ley. Don Rogelio Cruz, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y darnos su perspectiva, su óptica de cómo se están manejando estos casos.